El polifacético músico y escritor Jesús Solano organiza una exposición de trompetas y cornetas de época en la Peña Sevillista de Marchena. Durante 3 días, viernes, sábado y domingo, los aficionados a la música, específicamente al sonido de trompetas y cornetas, podrán realizar un recorrido por la evolución de este instrumento en el último siglo y medio. Tú sabes que cuando presenté el libro de la música en el verso, yo hice una exposición de instrumentos de viento metal, viento madera, percusión, cuerda, en fin. Y mi idea era pues poner en Marchena, hacer una fundación y poner al servicio de Marchena todos esos instrumentos. Aquello no fue posible. Las circunstancias de aquel momento pues no fueron posibles y claro, me planteé de que tantos instrumentos en casa pues tenía que darle yo un giro. Y como dentro de que aunque me gustan todos los instrumentos, pues los que más me gusta es el piano y después la trompeta, dije, bueno, pues me voy a especializar en la trompeta y empecé a rescatar trompetas antiguas de 150 años hasta 200 años. Fui vendiendo otros instrumentos y con ese dinero pues fui comprando esas trompetas. Ha llegado el momento en que he encontrado trompetas fantásticas, trompetas en una calidad muy aceptable, aunque las he tenido que restaurar, con unas innovaciones de la época algo curiosísimas y además con unas tonalidades y unos sonidos que nadie se puede imaginar cómo sonaban en aquella época esas trompetas. Entonces tengo aproximadamente unas 40 trompetas ya restauradas, terminadas todas, unas son americanas, otras son inglesas, otras son francesas, en fin, hay de muchas nacionalidades. Y bueno, pues tengo el gusto de que como aquí en Marchena hay mucha afición a la trompeta, pensamos en la tertulia que nosotros tenemos en la Peña Sevillista, pues acordar y presentarle a estos aficionados estas trompetas e incluso pues ofrecerles que las puedan tocar, que se lleven sus boquillas, que las puedan tocar y que se sorprenderán que en aquella época los sonidos que emitían las trompetas no tienen nada que ver con los sonidos que hoy se producen. O sea que precisamente esa es una de las curiosidades y las novedades y lo que yo ofrezco al pueblo de Marchena y en particular a todos los aficionados de la trompeta. La muestra contará con más de 35 instrumentos a través de los que nos podremos acercar a su evolución. Cada trompeta nos narra además su propia historia, pues en muchos casos Jesús Solano ha podido documentar su origen y procedencia. Aproximadamente ya se puede hablar de 35 a 40 trompetas, todas restauradas y terminadas para poderlas tocar con unas variantes muy espectaculares. No se creen que van a encontrar la trompeta de pistones al uso, sino que van a encontrar pues trompetas de cilindro verticales, trompetas saída, trompetas sin pistones, bueno, todo un recorrido desde, como pudiéramos decir, de la época cuando se forman las bandas de jazz en Nueva Orleans y los negros de África que cogían el algodón, pues tocaban con las instrumentas que desechaban los ejércitos, hasta las trompetas, pues las más modernas que tengo son del año 1940. Uy, muchísimo. De momento, los materiales antiguamente eran solamente de latón. Y ahora, pues a pesar de latón, tienen unas aleaciones de plata, tiene aleaciones de oro, tiene de cobre, de bronce, y entonces eso hace que cuando el sonido salga por la tubería, pues se produce un sonido más cristalino, más punzante, más aterciopelado, hacen unos sonidos pues de carácter, como te diría yo, pues más espectaculares, y sin embargo en aquella época eran unos sonidos planos, eran unos sonidos más bien apagados, no eran brillantes, la trompeta pesaba muchísimo más, la construcción era totalmente manual, aquí no hay nada de serie, todo era hecho por un artesano, en fundiciones y raramente ya a partir de 1940 es cuando se empiezan a hacer ya las trompetas fundidas en plata. Pero siempre eran de latón o bien de acero o bien de un acero especial que utilizaban y bueno, pues algunos materiales pues muy rudimentarios, el latón particularmente es lo que se utilizaba. Una muestra pensada no exclusivamente para melómanos, también para aquellos que quieran comprobar cómo el tiempo ha transformado un instrumento que ha ganado en complejidad y matices, aunque son muchos los que buscan volver a escuchar el sonido de antaño. Unas piezas curiosas o creadas por algún autor exclusivamente para interpretar la melodía de unas partituras, solemnes y festivas, clásicas y populares,
pero casi todas piezas únicas y atemporales. Hay unos catálogos antiguos que tengo, y en esos catálogos aparecen prácticamente todos los modelos de trompetas que han existido. Entonces yo siempre, pues, con mi estudio sobre los instrumentos de viento metal, siempre iba buscando alguna trompeta. Pero cuando encontraba esa trompeta que yo quería, no estaba en condiciones de restaurar, porque incluso le faltaba un pedazo, no sonaba, bueno, por muy barata que me la daban, no había manera luego de restaurarla y no poder yo disfrutar, porque aquí lo interesante es disfrutar del sonido que emitía la trompeta o la corneta, porque en aquella época se tocaba más la corneta que la trompeta de pistones. Y entonces, pues, había una que era esta, rusa, curiosísima, que tiene la variante de que en vez de tener los cilindros, estos son los cilindros, y para que no lo sepa, y estos son los pistones, pues entonces esta corneta no tiene los cilindros, no los tiene horizontales, sino que los tiene verticales. Como podrán observar, pues el mecanismo es curiosísimo, cómo baja el cilindro magníficamente. Y esta es una trompeta del 1840 y tanto aproximadamente. Curiosamente es rusa, la trompeta es de origen ruso, y curiosamente en un programa he visto un trompetista tocando una trompeta igual que esta. Esta es una de las que me ha costado más trabajo, no dinero, porque a veces no es dinero, sino más trabajo encontrarla en estas condiciones. Está en unas condiciones óptimas y le tengo muchísimo cariño, y además que no se encuentra por ningún sitio.